Revelados. 2 horas de escalofriantes relatos prohibidos, de noches lluviosas que aterrarán tu alma. La lluvia comenzaba a golpear fuerte contra las ventanas, como si el cielo mismo estuviera llorando. Mariana, madre soltera de 32 años, regresaba del trabajo con la mente agotada y el cuerpo más. Su corazón era junto al de su pequeño Lucas, quien yacía dormido en el sofá, ajeno a los peligros que acechaban en su hogar. La oscuridad en el barrio parecía deslizarse con la lluvia, arrastrando sobre sus hombros secretos que Mariana ya no podía ignorar. La eco de la tormenta resonaba en su pecho, cada trueno una advertencia de lo que podría ocurrir si no se preparaba. Las palabras de doña Rosa resonaban en su mente, una anciana que hablaba de espíritus vagando por el barrio, seres que se alimentaban de la tristeza y la soledad de quienes vivían allí. Mariana había despreciado aquellas historias como meras leyendas urbanas, simples cuentos inventados para asustar a los niños. Pero la noche estaba oscura y el viento traía consigo un murmullo extraño, similar a las risas de aquellos que habían sido olvidados y que ahora parecían estar reclamando su lugar en este mundo. De repente su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Mariana saltó y miró la pantalla, sin remitente, solo un número desconocido. Un escalofrío recorrió su espalda. «No puede ser», murmuró, como si hablara con el miedo que sentía. Antes de poder pensar en otra cosa, escuchó un crujido en el patio trasero. Su instinto materno se encendió y, sin pensarlo más, se asomó a la ventana. Las sombras danzaban bajo la lluvia y, a través de la cortina de gotas, creía ver formas moviéndose, acechando. «Lucas», susurró, controlando su voz para que no despertara, pero la inquietud creció en su pecho. Los ruidos continuaron. Un roce, seguido de un quejido, algo que hacía eco en la noche. La luz del barrio titilaba, la incertidumbre arremetiendo contra su calma. Ya no podía seguir ignorando lo que otras noches había preferido dejar en un rincón de su mente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana sintió que la angustia le cortaba la respiración. Todo se sentía tan real y tan peligroso. Se armó de valor y salió, la lluvia azotando su rostro con la fuerza de los pensamientos oscuros que la atormentaban. Mientras caminaba entre las sombras, se preguntó quién se había acercado a su hogar. La puerta del patio estaba ligeramente entreabierta. Un grito silencioso atravesó su mente. ¿Había alguien ahí? Las hojas crujieron y la sensación de ser observada se hizo abrumadora. Lo que antes parecía paranoia era ahora palpable. Esos ojos ocultos en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación llegando a su garganta. La noche parecía estar viva, un ser que la rechazaba, que quería ocultar su dolor. ¿Qué pacto estaba por desvelarse? Mariana sentía que el aire se volvía denso, que la lluvia ya no era agua, sino el susurro de las almas que pedían ser escuchadas. ¿Podría encontrar la verdad antes que el horror que los envolvía les reclamara? Mariana respiró hondo, el aire frío y húmedo calando en su piel. Con cada paso que daba hacia el patio, el miedo se apoderaba más de ella. Sabía que debía regresar al interior y mantener a Lucas a salvo, pero la curiosidad y la necesidad de protegerlo de cualquier amenaza la impulsaban hacia adelante. La oscuridad la envolvía como una manta pesada y helada, mientras su mente luchaba entre la razón y el pánico.
El patio estaba inmerso en sombras profundas, como si la lluvia misma hubiera cobrado vida. Escudriñó entre las gotas que caían, buscando cualquier signo de movimiento. Un leve susurro, casi imperceptible, se colaba a través del ruido de la tormenta. Mariana se quedó paralizada por un instante. El sonido parecía venir de un rincón oscuro junto a la vieja casita de herramientas. «¿Quién está ahí?», exclamó, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba traicionera. El silencio que siguió fue más inquietante que los ruidos que había escuchado. Se sintió vulnerable, como si los ojos en la oscuridad estuvieran escaneando cada centímetro de su ser, buscando su debilidad. En un instante de valentía, se acercó al rincón. La puerta de la casita de herramientas estaba entreabierta, y un impulso casi sobrenatural la empujaba a asomarse. Ahí, en el interior, había un objeto brillante que deslumbraba bajo la escasa luz que lograba filtrarse. Cautelosa, se agachó para mirar más de cerca. Lo que encontró le heló la sangre. Era un pequeño espejo cubierto de polvo y telarañas, una pieza antigua que claramente no pertenecía a su hogar. Sin embargo, lo que más la inquietó fue la imagen distorsionada que reflejaba. Su propio rostro, pero con una expresión que no le pertenecía. Ojos vacíos, boca torcidamente sonriendo, de una forma siniestra. De repente sintió una ráfaga helada soplar sobre su piel. Volteó y vio una sombra moverse rápidamente detrás de ella. Con el corazón a 1000 por hora, corrió hacia la puerta de la casa, pero cuando alcanzó el umbral, algo la detuvo. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, y la risa lejana que había escuchado antes volvió a resonar, más fuerte esta vez, acompañada de una melodía triste. «¡Lucas! ¡Lucas!», gritó, sintiendo que el terror se apoderaba de su mente. Corrió adentro, pero el pequeño no estaba en el sofá. La ansiedad le apretó el pecho, y al mirar alrededor, su corazón se hundió. El niño había desaparecido. La casa que antes parecía su refugio, ahora se convirtió en un laberinto oscuro y amenazador. Ella conocía cada rincón, pero la familiaridad ahora se sentía como una trampa. Un eco unbearable resonó en su mente. ¿Habría alguien detrás de la desaparición de Lucas? Mientras su corazón latía más fuerte que el trueno, la risa volvió a sonar, esta vez más cerca, como un susurro justo detrás de ella. «¿Jugamos?». Mariana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La inquietud crecía como una sombra en su pecho. Corrió hacia la habitación de Lucas, cada paso lleno de duda y terror. Lo que encontró ahí la dejó helada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños, hechos con un garabato inquietante que jamás había visto. Y en el centro de ellos, un pequeño círculo con una figura de niño, su hijo, pero inmóvil, atrapado en un laberinto de desesperación. Era evidente, alguien o algo estaba jugando con sus peores miedos. Quizá no estaba sola después de todo, pero la verdadera pregunta era, ¿podría salvar a Lucas antes de que se convirtiera en parte del próximo juego? La puerta del cuarto se cerró de golpe, y Mariana sintió que la oscuridad la rodeaba. Un último eco de risas llenó la habitación, como una promesa de más horror. ¿Qué le depararía la noche? ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que la acechaba? La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un coro de almas gritando su nombre, mientras la sombra se movía lentamente hacia ella. Mariana se quedó paralizada, y el aire se volvió espeso como si la oscuridad buscara asfixiarla. La risa resonaba en su mente, un eco que reverberaba en sus pensamientos como un canto infame. Sabía que debía reaccionar, que cada segundo contaba, pero se sintió atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. La penumbra del cuarto parecía cobrar vida. Las sombras se contorsionaban mientras su corazón latía con fuerza. Con mano temblorosa, Mariana intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada.
Un extraño peso la detenía, como si una fuerza invisible la mantenía ahí, presa del terror. A su alrededor, los dibujos parecían cobrar movimiento. Figuras espeluznantes se retorcían en las paredes, guiñándole un ojo burlón. «¡Lucas!», gritó una vez más, en busca de respuestas. Su voz temblaba y se perdía en el aire, ahogada por un murmullo que emergía de la oscuridad. El sonido la rodeaba, como un susurro burlón que respondía a sus temores. De pronto, una pequeña mano apareció, delgada y pálida bajo la cama. La esperanza brotó en su pecho como un fuego, pero cuando se agachó para mirar, no era Lucas. Era un muñeco desgastado, con ojos desorbitados y una sonrisa horrenda. Su expresión parecía burlona, como si supiera algo que ella no. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Pero el muñeco no contestó. En su lugar, las risas volvieron, más cercanas y aterradoras. Mariana sintió que el terror la consumía. En un impulso desesperado, intentó abrir la ventana, pero igual estaba cerrada. Todo se sentía como un laberinto que giraba alrededor de ella, todavía más amenazador que antes. Intenta pensar, ¿dónde podría estar Lucas? La imagen de su hijo, atrapado en esos dibujos perturbadores, llenó su mente. Entonces, un rayo iluminó el cuarto, destellando una figura en el rincón opuesto. Era un niño pequeño, de espaldas, con el cabello revuelto y el cuerpo encorvado. Con el corazón en un puño, Mariana se acercó. Al llegar, el niño giró lentamente. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y su boca se curvó en una sonrisa macabra. «¿Jugamos?», preguntó, y su voz sonó como un eco de la risa que la había atormentado. En ese momento, Mariana comprendió con horror que no era solo su hijo quien estaba en peligro, sino que ella misma era parte de un juego cruel y retorcido. «¡No! ¡Deja a Lucas en paz!», gritó, su voz entrecortada por el pánico. El niño se rió de nuevo, y de repente todas las luces del cuarto se apagaron. La oscuridad era palpable, una negrura que la arrastraba hacia el abismo. Mariana trató de retroceder, pero un viento helado la empujó. Su piel se erizó, y el aire se llenó de un olor a moho y a tierra humedecida. La risa cobró fuerza a su alrededor, resonando como un coro de almas perdidas. Sintió que algo la tocaba. Una mano fría le acarició la espalda. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el miedo la hizo reaccionar. Sabía que debía encontrar la salida. Se abalanzó hacia la puerta, pero ésta se cerró con un golpe ensordecedor. Caída de rodillas, miró a su alrededor. Los dibujos la observaban, y de repente pareció escuchar una voz que susurraba su nombre. Mariana. El sonido era escalofriante, casi como si la casa misma le estuviera hablando. En su mente, el laberinto de desesperación se entremezclaba con la realidad. La melodía triste comenzó otra vez, y Mariana sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Con una determinación renovada, echó un vistazo de nuevo al muñeco de ojos locos. Era una pista, una forma de comprender lo que estaba sucediendo. Durante un breve momento, sus ojos se cruzaron y pareció vislumbrar una conexión. El juguete no era solo un objeto maligno, sino un mensaje de alerta. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz ahora un susurro mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. Y en respuesta, el niño de la sonrisa torcida murmuró: «Todo. Solo queremos un juego más». En ese instante, Mariana sintió cómo la tensión se intensificaba. Aceptaría jugar. ¿Pero a qué costo? La pregunta flotaba en el aire espeso, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ella. ¿Podría resistir la tentación de sucumbir a sus miedos o se perdería en el juego para siempre? La oscuridad parecía cobrar forma, abrumando a Mariana mientras su corazón palpitaba descontrolado. La risa se intensificaba como si 1000 voces se unieran en un coro macabro. Cada segundo que pasaba en ese cuarto se sentía como una eternidad. Su mente giraba,
atrapada entre la locura y el terror. «No, no puedo jugar», murmuró, pero su voz apenas era un hilo que se perdía en la risa. Recordó a Lucas, su pequeño, que aún debía estar allá afuera, solo a unos pasos de ella. Esa idea la empujó a actuar. «¡Lucas, estoy aquí!», gritó. Algo en su interior le decía que llamarlo podría sacarlo de esa pesadilla. Se volvió hacia la puerta, que ahora parecía pulsar, como si tuviera vida. Cada golpe de su pulso era un eco de su desesperación. El viento helado la rodeó de nuevo, pero sentía que también incluía un susurro. «Mariana». Era el llamado que la elevaba y la hundía al mismo tiempo. Con una inyección de coraje, se lanzó hacia la puerta y comenzó a golpearla con ambas manos. «¡Ayúdame, Lucas!». Pero el sonido de su voz se ahogó cubierto por un murmullo que parecía estar lleno de amenazas. Tan pronto como sintió que su energía se desvanecía, una luz parpadeante se encendió en la esquina del cuarto. Allí el muñeco seguía mirándola, con esos ojos desorbitados que ahora parecían un espejo de su propio miedo. En un impulso se lanzó hacia él, como si su esencia pudiera contener la clave de su salvación. «¿Qué quieres de mí? Dímelo», suplicó desesperada. El muñeco no respondió, pero sus ojos destellaron con una sabiduría oscura, como si el juego encabezara un deseo latente por revelarle las verdades más perturbadoras. El juego no termina», susurró el niño de la sonrisa torcida, acercándose lentamente hacia ella. La distancia entre ellos se evaporó, y Mariana sintió que el frío aumentaba, ganando terreno por su piel. La risa se transformó. Ahora era una melodía retorcida, como una canción infantil distorsionada. «Elige o serás parte del juego», dijo el niño extendiendo su mano huesuda hacia Mariana. Su pulso se aceleró al mirar esa mano, percibiendo el peso de sus propias decisiones. Ya no era solo Lucas quien estaba en juego, era su propia vida. «Si no juego, ¿qué pasará?», preguntó, sintiéndose atrapada entre la duda y su instinto de supervivencia. «¿Jugarás o morirás?». La voz del niño resonó, y las sombras en la habitación comenzaron a moverse. Mariana se sintió como un ratón acorralado, pero en el último resquicio de esperanza, recordó las noches que había pasado con Lucas, riendo, jugando a ser héroes. Era su única motivación. «Sí, jugaré, pero déjame llevarme a Lucas, te lo ruego». La oscuridad se expandió y la risa se detuvo de golpe, creando un silencio denso. El tiempo pareció congelarse. En ese instante el niño sonrió, una sonrisa que prometía tanto como amenazaba. «Ya estás en el juego», susurró, mientras las paredes comenzaban a cerrarse y la habitación giraba. «Ahora, veamos si puedes salir». De repente, Mariana fue levantada del suelo y arrastrada hacia una pared que comenzaba a absorberla con una fuerza sobrenatural. El miedo le recorrió el cuerpo cuando escuchó una voz lejana que decía: «¿Cuántas vidas se pierden en un solo juego?». La oscuridad la atrajo a su interior, y la última imagen que tuvo antes de desaparecer fue el muñeco, aún observándola con esa sonrisa burlona. Con el eco de su risa resonando en su mente, Mariana se dio cuenta de que su elección ya no le pertenecía. Lo que ocurriría a continuación estaba más allá de su control, y en un rincón sombrío, una figura se empezó a materializar. La risa volvía a crecer, resonando en sus oídos, y una nueva voz se unió al coro. «Ahora que estamos juntos, ¿qué pasará en tu próximo turno, Mariana?». Mariana despertó de un sopor profundo, el miedo aún ardiendo en su pecho. No estaba en la habitación donde había comenzado el juego. En cambio, se encontraba en un pasillo largo y oscuro, los bordes de la luz bailando como sombras inquietas. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, pulsando rítmicamente con un eco lejano de risas distorsionadas. A cada paso que daba, el frío se intensificaba, abrazando su piel como garras heladas. «¿Dónde estoy?», pensó.
su mente arrasada por el dolor y la confusión. De repente, un retumbar profundo resonó a su alrededor, como un tambor que marcaba su miedo. La certeza de que no estaba sola la atravesó como un rayo. Algo estaba acechando. «Lucas», susurró, su voz temblando. «Lucas». La risa juguetona, esa misma que había invadido la habitación anterior, se materializó una vez más, envolviéndola. En sus oídos sonaba ahora más cercana, más íntima, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Se volvió, pero solo encontró la pared oscura, rugiente. «¿Qué es esto?», pensó, avanzando rápidamente por el pasillo, que parecía no tener fin. En su mente, las imágenes de su pequeño la seguían. Ella lo había llamado. Había tomado la decisión de jugar, pero ¿a qué costo? La angustia la consumía. Debía encontrarlo. ¿Dónde estaba? De pronto, el pasillo dio un giro abrupto. A su izquierda, una puerta de madera crujía, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Se acercó, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y terror. «¿Lucas?», llamó de nuevo, sintiendo la pulsera de protección que había hecho para él en su muñeca. La puerta se abrió un poco, liberando una racha de aire frío que la hizo temblar. «Estoy aquí», murmuró una voz infantil, casi un eco de su propio ser. La voz de Lucas. «¡Lucas!», exclamó Mariana, empujando la puerta con decisión, solo para encontrar un cuarto vacío, lleno de juguetes rotos y muñecos caídos. El silencio era abrumador, una realidad distorsionada. De pronto, sintió una presencia detrás de ella, un ardor frío. Se giró rápidamente, pero lo único que encontró fue un espejo. Instintivamente miró su reflejo, y lo que vio la paralizó. En el espejo, su propia imagen había sido reemplazada por la figura del niño con la sonrisa torcida. Sus ojos relucían con una malicia inquietante. «Tu turno», dijo el muñeco, y una risa mórbida resonó, haciendo eco en las paredes del cuarto. Mariana dio un paso atrás, luchando contra la urgencia de escapar, pero el suelo parecía cobrar vida, retorciéndose y absorbiendo su terror. «¿Qué quieres de mí?», gritó desesperada. Su voz se alzó en la inmensidad. «Jugar», respondió el niño desde el espejo, la sonrisa aún más amplia. «Deseas encontrar a Lucas, ¿no? Entonces, elige un camino». La imagen del niño en el espejo se transformó, mostrando dos puertas en la habitación, una roja y otra azul. «Cada elección tiene su costo», susurró el niño. «¿Cuál prefieres, la roja o la azul?» Las luces comenzaron a parpadear, y la risa se intensificó hasta convertirse en un grito ensordecedor. Mariana sintió que el aire se le escapaba, el tiempo se desvanecía entre sus dedos. Todo se reducía a un dilema aterrador. «Decide, Mariana», gritó el niño, extendiendo su mano huesuda a través del espejo, tratando de alcanzarla. La angustia la invadió, y su corazón latía con fuerza. Sabía que al elegir no solo jugaba con su vida, sino que también podría determinar el destino de Lucas. ¿Qué haría? ¿Qué sucedería si elegía mal? Y en ese instante, la habitación pareció desvanecerse nuevamente, quedando la imagen del niño grabada en su mente. Desde el fondo oscuro, la risa se transformó en un eco eterno, susurrando su decisión. «Ahora, ¿cuál es tu elección, Mariana?» Mariana sintió como si el aire se volviera más denso a su alrededor, como si el mismo pasillo intentara asfixiarla. Sin poder controlar su pánico, buscó algo que la guiara. Las luces titilaban al ritmo de su terror, creando ilusiones en las sombras que danzaban a su alrededor. Una parte de ella quería gritar, pero el miedo a atraer a lo desconocido la mantenía en un silencio helado. «¿La roja o la azul?», repetía en su mente una y otra vez. A cada instante la risa infantil resonaba como si se burlara de su indecisión.
Se acercó al espejo. La imagen del niño tocando el cristal con su mano rota la hizo temblar. Su sonrisa torcida se había convertido en un símbolo de su tormento. Finalmente se obligó a susurrar: la azul. En cuanto pronunció las palabras, sintió un temblor bajo sus pies, como si el suelo comenzara a abrirse. Una sacudida de energía la atravesó. La luz azul que emanaba de la puerta se intensificó, y en un instante se vio envuelta en su resplandor. Cuando pudo abrir los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente. Era una habitación amplia, decorada con globos y serpentinas desgastadas. ¿Una fiesta de cumpleaños?, pensó, el eco del pasado golpeando su memoria. Incluso podía escuchar risitas infantiles, pero el ruido se transformó en un grito sordo que la llenó de inquietud. ¿Lucas? Apenas pudo articular, sintiendo que su voz se perdía en el eco de las risas distorsionadas. Avanzó con cautela, rodeada de juguetes que parecían estar esperando a un anfitrión que nunca llegaría. Los rostros de los muñecos la miraban con ojos vacíos, como si supieran más de lo que deberían. «Lucas, por favor», rogó, su corazón palpitando a 1000 por hora. De repente, uno de los muñecos, una marioneta de un payaso, cobró vida. Sus hilos temblaban de una manera errática, y su sonrisa amplia parecía burlarse de ella. «Bienvenida a la fiesta, Mariana», dijo en un tono chirriante que le sonó a una mezcla de burla y alegría. Ella retrocedió. Los recuerdos de su infancia volvían a ella. Fiestas, risas, pero también sombras, miradas inquietantes de los adultos, una sensación de peligro latente que siempre había ignorado. «Tú no eres Lucas, déjame en paz», gritó, intentando recuperar el control. El payaso rió, una risa tan estridente que resonó en las paredes, reverberando sus miedos más profundos. «No, claro que no soy él, pero podría llevarte hasta él. ¿Quieres jugar un juego conmigo?». Mariana apenas respondió. Su instinto la advertía que aceptar significaba caer aún más en este horror. Pero la esperanza de encontrar a su hijo la empujaba a participar. «¿Qué tipo de juego?», preguntó, la voz temblándole. «Solo uno simple», dijo el payaso, acercándose. Los hilos de su cuerpo crujieron con un sonido sibilante. «Tienes que elegir entre los tesoros del pasado. Hay 2 cajas. Una tiene a Lucas. La otra tiene algo que nunca podrás olvidar». Mariana sintió el sudor frío recorrer su frente. Tenía que decidir de nuevo. Contó con los dedos, repasando las opciones, sopesando el riesgo. Las imágenes del payaso y su sonrisa se multiplicaron en la habitación, haciéndola sentir atrapada en un laberinto de desesperación. «¿Qué pasará si elijo mal?», preguntó con ansiedad, casi suplicando. El payaso sonrió más. «Oh, querida, eso siempre es un misterio. Pero una cosa es cierta, no habrá vuelta atrás». Mariana miró las cajas. La incertidumbre la consumía. Podía sentir el sudor frío escurriendo por su espalda. Su respiración se volvió errática. «Debo hacerlo por Lucas». Su férrea determinación la condujo hacia esa decisión. ¿Qué iba a hacer ahora? Cerró los ojos. Su corazón golpeaba con fuerza. En un gesto temerario, extendió la mano hacia una de las cajas, y el payaso soltó una risa que resonó con un poder avasallador, llenando la habitación con ecos de una verdad terrorífica que aún no conocía. Justo en el instante en que sus dedos tocaron la superficie fría, todo se tornó en silencio inquietante. ¿Qué revelaría su elección? ¿El reencuentro con su hijo o una pesadilla de la que no podría despertar? Mariana respiró hondo, su mano temblando mientras tocaba la caja. Al instante sintió como una energía oscura emanaba de su superficie. La risa del payaso parecía rebotar en su cabeza como un eco distante que jugaba con su cordura. «¿Cuál elegirás?», insistió el payaso, su voz una mezcla de dulzura macabra y burla. «Recuerda,
Una tiene lo que más deseas. ¡Basta!, gritó, sintiendo que la locura la envolvía. Con los ojos apretados, el anhelo de ver a Lucas la llevó a una decisión impulsiva. Con un movimiento brusco, abrió la caja que tenía frente a sí. Un viento helado emergió de su interior, arrastrando con él un olor a tierra húmeda y algo putrefacto. Dentro encontró juguetes destrozados, rostros deteriorados que parecían gritar su dolor. No había rastro de Lucas. ¡No, no, no, no! Su voz se elevó en un alarido desgarrador al ver un muñeco que recordaba un viejo compañero de su infancia con los ojos penjando. Los otros juguetes comenzaron a moverse, viajando por la habitación de una manera asombrosamente rápida, como sombras danzantes que cobraban vida. ¿Te gusta la elección?, dijo el payaso, acercándose cada vez más mientras su risa se volvía más frenética. Te dije que no hay vuelta atrás. Ahora en la caja hay algo que nunca podrás olvidar. Mariana se quedó paralizada, sintiendo cómo la desesperación la inundaba. La oscuridad se espesó a su alrededor y un sonido vibrante, como un canto lejano, llenó la habitación. De pronto, una sombra emergió de las tinieblas, un rostro conocido que la hizo estremecer. Era el de su madre, pero su expresión era una mueca de sufrimiento, atrapada en un grito silencioso. «¡Mamá!», logró articular, pero su madre no podía ver ni escucharla, su mirada atravesando la habitación como si viviera en un mundo diferente. Mariana se sintió desgarrada al ver el dolor reflejado en aquellos ojos, y la ansiedad se convirtió en terror. Ahora tú eres parte del juego, Mariana. Rinde tributo a lo que perdiste y elige sabiendo que nunca podrás escapar, dijo el payaso, reviviendo viejos recuerdos que creía enterrados. Las luces titilantes de la habitación comenzaron a brillar y desvanecerse, proyectando sombras inquietantes como fantasmas que emergían del pasado. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué quieres de mí?». «Solo deseo que juegues», respondió el payaso, ahora más cerca, su rostro deformándose mientras su sonrisa se amplía. «Hay más sorpresas en estas cajas. La pregunta es, ¿serás valiente para descubrirlas?». Mariana sintió el sudor frío escurrirse por su cuello al enfrentarse a la posibilidad de abrir la segunda caja. Libre albedrío o destino, su corazón se debatía entre el pánico y la determinación de encontrar a Lucas, pero sabía que cada elección venía con un precio. Observó la segunda caja, sin saber si realmente deseaba descubrir qué secreto albergaba. Los ecos de risas infantiles seguían resonando, como un canto de sirenas atrayendo a los desprevenidos hacia el abismo. El payaso la miraba con curiosidad, como si disfrutara del conflicto. «Veamos qué tan lejos estás dispuesta a llegar por amor», dijo el payaso, inclinando la cabeza. Mariana, sintiendo una presión abrumadora, respiró profundo. El ambiente era eléctricamente tenso, un precipicio entre la esperanza y el horror. Finalmente, extendería la mano hacia la segunda caja, enfrentándose a lo desconocido. Pero antes de que pudiera dar el paso, un grito desgarrador resonó por toda la habitación. El eco se detuvo, pero la imagen de su madre seguía en su mente. ¿Qué elegiría esta vez? Con su corazón en la garganta, Mariana sabía que lo que decidiría podría cambiar su vida para siempre. Y así, entre sombras y juguetes rotos, su destino aguardaba en la penumbra. ¿Qué horror se desataría con su decisión? Mariana miraba la segunda caja como si fuera un precipicio, un abismo oscuro que prometía lo desconocido. La sala parecía estrecharse a su alrededor, los colores desvaneciéndose mientras la figura del payaso cobraba vida, cada movimiento suyo una danza macabra. Aquella sonrisa torcida se había vuelto un símbolo de su pánico latente, y el aire se volvió denso, como si la atmósfera estuviera viva, observándola, juzgándola. «Si no abres la caja nunca sabrás lo que pudo ser»,
susurró el payaso, mientras su risa resonaba en su cerebro, un eco que la hacía temblar. Había algo en su voz que la empujaba, mezclando curiosidad con un miedo profundamente arraigado. «No puedo quedarme aquí», pensó, luchando contra el impulso de correr, pero la urgencia por encontrar a Lucas se imponía. Con una determinación temblorosa, estiró la mano y en un estrépito metálico abrió la segunda caja. Una nube de polvo negro escapó de su interior, envolviendo la habitación como un velo oscuro. Al entrar el aire viciado en sus pulmones, sintió náuseas. En el fondo de la caja, una serie de objetos brillaban débilmente. Un reloj antiguo, fotos descoloridas y un diario. Su corazón latió con fuerza al instante en que distinguió la escritura en la portada. Eran garabatos familiares, la letra de su madre. «¡No!», gritó, pero su voz se perdió en la opacidad del aire. Sin poder resistir, lo sacó. Las páginas estaban llenas de frases incoherentes, una mezcla de confesiones y advertencias sobre lo que acechaba en la oscuridad. Cada palabra parecía gritar su propia desesperación. «Incluso si yo no estoy aquí, debes encontrarlo. El payaso siempre más». La frase se cortaba, como si su madre hubiera luchado por seguir escribiendo antes de ser interrumpida. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había querido decir? La risa del payaso resonó fuertemente, como si disfrutara de su angustia. ¿Ves? Las elecciones nunca son simples. La historia de tu familia está entrelazada con este juego, pero tienes valor para generar un cambio. Mariana miró la habitación, las sombras danzando a su alrededor, creando un escenario infernal. La figura de su madre congelada en su mente, un recordatorio del sacrificio que había implicado todo. El payaso se acercó, inclinando la cabeza, su expresión una mezcla de burla y desafío. El tiempo se acaba, cada elección tiene su consecuencia. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar? «¡Lucas!», gritó, sintiendo que él estaba en algún lugar atrapado entre dimensiones, llamándola. La urgencia la invadió. Tenía que hacer algo. En un arrebato lleno de desesperación y rabia, cerró el diario, sintiendo cómo el alma de su madre se aferraba a ella, como si quisiera advertirle que el tiempo no era su aliado. Y en ese mismo instante, vio cómo el payaso extendía la mano, como si la invitara a una nueva elección, a una última caja. No hay una sola salida, pero esta es la que puede revelarte la verdad. Mariana sintió que su respiración se aceleraba. La tercera caja, una última prueba, una última oportunidad. Sin embargo, un nuevo temor además se manifestaba, lo que podría descubrir y perder en el proceso. «¿Y si esta decisión es el fin?», se preguntó en voz baja. El payaso sonrió, y Mariana supo que todo lo que había vivido la había llevado a este momento. Se acercó lentamente a la caja, su mano temblando al tocarla. Pero cuando estaba a punto de abrirla, una figura inesperada apareció en la esquina de la habitación. Un niño pequeño, con un rostro pálido y ojos sin vida, que la miraba fijamente. «¡Lucas!». Su voz rompió el silencio, pero el niño solo sonrió, su risa resonando como un eco macabro en la oscuridad. ¿Era realmente él? Mariana sintió el terror recorrerle la espalda, mientras el payaso se reía de fondo, y entonces se dio cuenta que estaba a punto de caer en la trampa definitiva. «¿De verdad quieres saber la verdad?», le preguntó el payaso, y la tensión se apoderó de ella nuevamente. La elección estaba ante ella. La vida de Lucas pendía de un hilo, y frente a sus ojos, la última caja aguardaba. ¿Podría salvarlo? ¿O se convertiría en otra víctima del macabro juego? La caja, en su oscura y temblorosa espera, parecía cobrar vida propia. Mariana tragó saliva. El sonido resonó como un trueno en el silencio opresivo de la habitación.
La figura de Lucas seguía ahí, sonriendo, pero su sonrisa se sentía vacía, como si la oscuridad hubiera suplantado al niño que conocía. «¿Qué has hecho?», pensó, incluso mientras su mano permanecía suspendida. Desearía que la caja se desvaneciera, que el payaso y el terror en su interior desaparecieran. Pero la risa burlona del payaso la mantenía atada, una cuerda frágil entre la decisión y el abismo. «¿Vas a dejar que el miedo decida por ti?», preguntó el payaso, sus ojos destilando un placer perverso. Su voz asesinó la calma, convirtiéndola en caos. «¡Lucas!», gritó nuevamente, pero el niño no respondió, solo continuó mirándola con esos ojos vacíos que parecían desafiarla. Era una imagen grotesca de lo que una vez fue. El hijo que había amado ahora estaba sumido en un mundo donde la realidad se retorcía. Con un sobresalto, Mariana rompió el horror de las imágenes que la rodeaban y miró la caja de nuevo. ¿Qué podría contener? ¿Un secreto, un recuerdo o una condena final? Sin poder resistir más, se arrodilló frente a ella y a través del polvo y la oscuridad, sus dedos tocaron la fría superficie de la tapa. El terror y la desesperación conflictuaban en su pecho, un tira y afloja entre el deseo de abrirla y la necesidad de huir. «Es tu decisión, alma temblorosa», murmuró el payaso, sus palabras hilando un sentimiento de muerte en el aire. «Abrirás la caja y abrazarás lo desconocido, o te quedarás en la ignorancia, viviendo la vida de la que ya no eres parte». Con cada frase, la presión sobre su pecho aumentaba. Su mente lidiaba con cada recuerdo de Lucas, las travesuras, las risas. Podía ver su gloria en cada rincón de esa habitación sombría, pero también la sombra que se cernía sobre ellos como un telón de fondo de horror. Finalmente, la determinación ganó. Fue un acto de coraje o locura. Con un gesto brusco, levantó la tapa. Un grito sordo salió de sus labios mientras un torrente de luz amarillenta la cegaba momentáneamente. En su interior, una serie de espejos podían verse, cada uno reflejando imágenes distorsionadas de su cara, de Lucas, del payaso, versiones de ellos que parecían moverse, sonreír y llorar al mismo tiempo. Mariana retrocedió, pero la niebla dorada se expandió, invadiendo la habitación. Vio algo más. En la distancia, figuras fantasmagóricas emergían, seres que parecían surgir de la oscuridad misma, sus ojos fijos en ella, sus bocas abiertas en un grito silencioso de advertencia. «¡Cuidado!», resonó una voz familiar. Su madre, que le dijo hace años, «No mires dentro de los espejos, a menos que estés lista para lo que hay detrás». Era un eco lejano, un consejo que Mariana había olvidado mientras se sumergía en este horror. El payaso soltó una carcajada que reverberó entre los ecos de los espejos. «Oh, querida, la única manera de entender es enfrentando el miedo. ¿Qué revelará este juego? ¿Lo que menos deseas saber? ¿O puede que todo lo que has querido conocer?» Mariana escuchó el sonido de pasos. Eran múltiples, cada uno más insistente que el anterior, como un tañido oscuro. ¿Eran más almas atrapadas? ¿Y dónde estaba Lucas en todo esto? La luz comenzaba a desvanecerse y en un último intento gritó: «¿Dónde estás, Lucas?». La respuesta fue un susurro helado, encajado entre las sombras danzantes. La verdad duele, pero a veces es el único camino hacia la libertad. El payaso se inclinó hacia ella y sus ojos brillaron con un fervor absurdo. Listo para el desenlace. Ahora, escoge. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, desafiándola. En ese instante, Mariana entendió que las respuestas estaban más allá de su comprensión, y de repente supo que no estaba sola. Las almas que había visto en los espejos se agolpaban detrás de ella, sus miradas perdidas buscaban ayuda,
Pero ella tenía una decisión que tomar. ¿Qué precio pagaría para rescatar a Lucas? ¿O era ese el plan del payaso? Tal vez las preguntas no tenían respuestas, sino solo un camino al inevitable horror. La caja seguía abierta y el peligro acechaba. ¿Podría enfrentar la verdad? ¿O estaba destinada a ser otra víctima atrapada entre los espejos, llorando por la libertad que nunca llegaría? Mariana dio un paso adelante, y en el eco de su determinación, el payaso sonrió. Brillante elección. Pero recuerda, conocer la verdad puede ser tu mayor miedo. Y en la siguiente fracción de segundo, todo se oscureció. Mariana se encontró de nuevo en medio del laberinto de sombras, pero esta vez había un cambio. Una voz resonaba en su interior, un murmullo constante que le decía que debía luchar por su hijo, que debía enfrentarse a lo que la acechaba. En su mente, la imagen del pequeño Lucas brillaba con fuerza como un faro en la tormenta. «Lucas», gritó, su voz firme y decidida. Necesitaba que él la escuchara. La risa del payaso se desvaneció momentáneamente, dando paso a un silencio denso. Podía sentir el aire cargado, como si las almas atrapadas en el laberinto también esperaran su decisión. Con un último suspiro, Mariana avanzó hacia el espejo. La verdad que había temido tanto ahora le daba valor. «No soy tu presa», declaró con toda la fuerza que podía reunir. El payaso surgió de la penumbra, su rostro deformado por la burla. «¿Crees que puedes desafiarme? Esta es mi casa», dijo, mientras la habitación temblaba levemente, como si respondiera a lejanos ecos de almas sufriendo. «Esta no es tu casa. Es un lugar de dolor que yo elijo dejar atrás. Lucas es más fuerte que tus juegos», gritó Mariana, su corazón latiendo con poder. Mientras las paredes crujían, un brillo surgió detrás de ella. Era Lucas, con sus ojos llenos de vida, aunque se mantenía un poco alejado tras una cortina de sombras. «Mamá, ven», dijo, su voz clara como el agua. Mariana sintió una oleada de amor y determinación. «Voy hacia ti, hijo», respondió, enfocándose en la luz que emanaba de su pequeño. Se arriesgó a atravesar la oscuridad y al hacerlo, el payaso lanzó un grito de furia. «No puedes hacerlo, no te dejaré ir», bramó, las sombras levantándose a su alrededor, oscureciendo todo lo que tocaban. Pero Mariana sabía que su amor la hacía fuerte. «En este juego, el amor siempre gana», repitió con rabia. Entonces extendió su mano hacia Lucas. Él tomó su mano y, en ese momento, una explosión de luz iluminó el lugar. Las sombras comenzaron a retroceder y la risa del payaso se convirtió en un grito de desesperación. Una onda de energía atravesó la habitación, sacudiendo la esencia misma del laberinto. «Estamos libres», exclamó Mariana, mientras el espacio se transformaba, desvaneciéndose en chispas de luz y risas infantiles que escapaban de las sombras, rescatando a otras almas que habían estado atrapadas. El payaso, una vez tan omnipresente, ahora empezaba a desvanecerse. «No, no». Su voz retumbó mientras se perdía entre las sombras. Mariana y Lucas se encontraron en un espacio lleno de luz, sintiéndose seguros y cálidos. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Lucas, con su característico brillo en los ojos, aún en medio de lo surrealista. «Estamos de vuelta, mi amor», dijo Mariana, abrazándolo con fervor. Sintió que su corazón se aliviaba mientras lo sostenía, cada latido más fuerte. La tormenta fuera ya había cesado, y la casa, aunque vacía, ahora emanaba un aire de paz. Caminaron juntos hacia la puerta de su hogar. Las cicatrices de la noche oscura permanecerían en sus recuerdos, pero sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Mariana sonrió, mientras sentía la calidez de su pequeño a su lado, un momento de esperanza que renacía tras el horror. Curtida por la experiencia, Mariana comprendió que a pesar de las sombras que puedan intentar acecharlas, siempre habría luz al final.
Siempre estaré contigo, Lucas, le prometió, sintiendo cómo el amor desbordaba su pecho. La puerta se abrió, y el resplandor cálido del día les dio la bienvenida al nuevo comienzo. Así caminaban hacia la luz, dejando atrás el eco de lo que había sido, listos para afrontar el futuro juntos. El horror se había desvanecido, pero la lección perduraría siempre. Mariana sentía el aire fresco, las sombras habían sido finalmente vencidas. «Nunca jugaré de nuevo con el miedo», murmuró para sí misma, llevando a su hijo hacia un nuevo amanecer. Y tú, querido lector, ahora es tu turno. Es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las historias que vienen. Dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo y muestra tu apoyo. Compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es vital. Inunda la sección de comentarios con todas tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir.